Quiero invitarles esta tarde a meditar sobre un tema y es los atributos de Dios. ¿Pero cuáles son los atributos de Dios? Respuesta: la Biblia, la palabra de Dios, nos dice cómo es Dios y cuáles son sus atributos, cuál es su poder y cuál es su autoridad. Así que qué precioso es poder estudiar la palabra del Señor para conocer a Dios, para saber quién es Dios, qué hace Él, qué piensa Él y qué ha hecho Él por toda la raza humana. Sin la autoridad y el conocimiento de la Biblia, cualquier intento de explicar los atributos de Dios no sería mejor que una opinión de hombre, el cual por sí misma es a menudo incorrecta en cuanto a la comprensión de Dios. Estamos diciendo entonces que sin el conocimiento de la Biblia, sin el conocimiento de las Sagradas Escrituras, cualquier intento para tratar de explicar o entender quién es Dios sería fallido, porque la palabra de Dios se ha de discernir espiritualmente y Dios es espíritu y para conocerle a Él hay que conocer su palabra. Por eso nosotros nos afianzamos en ella para poder testificar quién es Dios. Y por eso es importante que usted estudie las Sagradas Escrituras para que conozca al único Dios verdadero, el cual es el Salvador del mundo, mayormente de los que creen. Decir que es importante para nosotros tratar de entender cómo es Dios es una gran subestimación. El descuidarlo probablemente nos causaría un problema, por lo cual la persona terminaría adorando dioses ajenos, lo cual no es la voluntad de Dios, sino la voluntad del hombre. Por eso cuando el hombre no estudia, cuando el hombre no se capacita en la palabra del Señor, cuando el hombre no medita en las Sagradas Escrituras, fácilmente termina adorando a dioses ajenos, fácilmente termina engañado, porque no estudia la palabra de Dios. Como dice él mismo, o como su nombre mismo lo explica, la Biblia es la palabra de Dios. Y para conocer a Dios hay que conocer su palabra bendita. Ahora tenemos algunos atributos de Dios que queremos compartir con ustedes en esta tarde. Dios es eterno, lo cual significa que no tuvo principio y que su existencia nunca va a terminar. Él es inmortal, Dios es infinito, Él es perdurable, Dios es perpetuo, Dios es interminable. De tal manera, estimado oyente, que le estamos presentando al Dios único y verdadero, y sus atributos nos enseñan que Dios es eterno, lo cual dice que no tuvo principio de días, que tampoco tendrá fin de días, que su existencia nunca se acaba. El cielo y la tierra pasarán, todo lo que sucede un día se va a terminar, pero Dios no se acaba, porque Dios no nace, porque Dios no muere, porque Dios es eterno. Ahora, Él es inmortal, como no nació tampoco va a morir. Dios permanece para siempre. Él es infinito, no se podrá conocer todo lo que es Dios, porque Él tiene mucho que dar a conocer al ser humano, y la mente humana no podrá conocer a cabalidad quién es Dios, porque Él es infinito. Eso es lo que dice pues la palabra del Señor. De manera que estamos mostrando los atributos de Dios para que usted, amigo, para que usted, hermano, conozca más acerca de este Dios, del Dios de la Biblia, del Dios que predicamos los pastores, del Dios que necesita usted conocer, de quien usted necesita recibir favores, bendiciones. Usted necesita recibir muchas cosas del Dios eterno. Entonces miremos pues la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Entonces está hablando del Señor nuestro Dios, que Dios es eterno y que Dios es nuestro refugio. Antes que naciese los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, dice el escritor del libro de los Salmos, refiriéndose al Dios eterno, al Dios maravilloso, al Dios de los siglos. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Qué precioso es referirse al Señor de esta manera. Qué precioso es referirse a Dios
y decir, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, porque no hay otro como Él, porque Él es único, porque Él es inmortal, porque Él es invisible, porque Él es el sabio Dios que hace las cosas con sabiduría. Eso es lo que dice Primera de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 17. Dios es inmutable, lo cual significa que es inalterable, es decir, que Dios es absolutamente digno de confianza y fideligno. Tenemos un Dios en el cielo que es inmutable, es decir, no se altera, no se puede alterar con nada. No, Señor, Dios es absolutamente digno de confianza y fideligno. El Señor nuestro Dios entonces es inmutable. Dice pues la palabra del Señor que no se puede alterar con nada. No, Señor, nuestro Dios merece la honra, la gloria y la alabanza. Malaquías capítulo 3 versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Claro, Dios no cambia. Dios es Dios hoy, es Dios mañana, fue Dios en el ayer y sigue siendo Dios. El hombre cambia, el ser humano cambia de actitud, de pensamiento, pero Dios no cambia. Dios lo que ha dicho lo sostiene. Dios lo que es y será por toda la eternidad. Y eso es lo que le está diciendo el Señor al pueblo, porque yo, Jehová, no cambio. El Señor Jesucristo, Dios es inmutable. Dice pues Números capítulo 23 y el versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. De tal manera, hermano y amigo, que estamos conociendo al Dios inmutable, que no se arrepiente de nada, que no le pesa nada de lo que hace, que sencillamente Dios es Dios. No piensa como piensa el hombre. No, Señor, ejecuta las cosas en su divina sabiduría y en su divina providencia. Pero Dios sigue siendo Dios. Pero Dios sigue siendo grande y poderoso. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido tú los mudarás y serán mudados. Pero tú permanecerás en el tiempo. Pero tú permanecerás siendo Dios eternamente y para siempre. Eso es lo que dice el Salmo capítulo 102 y el versículo 26. Pero tú eres el mismo, tus años no acabarán, dice el versículo 27. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Dios es incomparable, lo cual significa que no hay nadie como Él en obras, en existencia. Es inigualable y perfecto. Incomparable es nuestro Dios. No hay por qué compararlo con los dioses de los hombres. No hay por qué compararlo con esto o con aquello. Sencillamente a Dios no se le compara con nada. Todo lo que pudiéramos imaginarnos para comparar a Dios es totalmente falso. Es totalmente invento de los hombres, porque sencillamente Dios es incomparable. No hay nadie como Él. Nadie se iguala a Dios. Y si alguien se quiere igualar a Dios, Dios lo destrona, Dios lo derriba, Dios lo saca fuera, porque sencillamente Dios es incomparable en obras, en existencia, inigualable, y Dios es perfecto. Todos los seres humanos tenemos errores, todos los seres humanos nos equivocamos, todos los seres humanos alguna vez hemos metido el pie, pero referente a Dios, Él es inigualable y perfecto. Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 22. Por tanto, tú has engrandecido, oh Jehová, Jehová Dios, por lo cual no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros propios oídos. No hay Dios fuera de ti. No lo hay, hermano, no lo busque, amigo, no lo busque, porque sinceramente no lo va a encontrar otro Dios como nuestro Dios. Salmo capítulo 86, versículo 8. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen a tus obras. Qué maravilla, qué bendición es poder contemplar esta palabra en esta tarde. Estamos declarando al Dios del cielo, estamos declarando atributos del Dios Todopoderoso, los cuales usted debe de tener presente en su vida, presente en su mente, presente en su corazón. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el Santo. Mire lo que dice Dios del ser humano. ¿A qué pues me haréis semejante?
o me compararéis? ¿Por qué? Porque realmente el hombre inventa comparar a Dios con algo, con alguien. Porque realmente el hombre intenta hacer una semejanza de Dios. Pero Dios dice, ¿con qué me haréis semejante? ¿A qué me haréis semejante? ¿O con quién me compararéis? Realmente a nuestro Dios no hay con quién compararlo, porque solo Él es Dios, porque solo Él es eterno, porque solo Él es poderoso, porque solo Él es el Salvador de los hombres y solo Él tiene misericordia. Por eso Él es perfecto. Dice la palabra del Señor que el Señor le dijo a los discípulos en Mateo capítulo 5 versículo 48: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Conozca usted a Dios, conózcale de verdad, es verdad. Conozca entonces sus atributos que Él tiene, y entre ellos estamos mirando la perfección de Dios. Hermano, Dios es perfecto. Amigo, Dios es perfecto. Sencillamente Él no tiene tacha, sencillamente Él no tiene error, sencillamente Él no tiene de qué avergonzarse en ninguna manera, ni en ningún sentido de la vida, ni se equivoca al hablar. No, Señor, Dios es perfecto, todo le sale bien, todo lo hace bien, todo lo requiere bien. Y por supuesto, dice la palabra del Señor que nosotros, sus seguidores, debemos ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es inescrutable, lo cual significa que no tiene límite. No se lo puede llegar a conocer por completo. Es insondable. Isaías capítulo 40 y el versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No se desfallece ni se fatiga con cansancio, ni su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces Dios es inescrutable, no tiene límite. No, Señor, Él lo que quiere lo hace. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra y no se desfallece ni se fatiga con cansancio, pero tampoco su entendimiento hay quien lo alcance? Ese es el Dios del cielo, ese es el Dios de las promesas, ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que me ha amado, ese es el Dios que nos ama, ese es el Dios que usted debe conocer, estimado oyente. Un Dios que no se desfallece, un Dios que no se fatiga con cansancio, un Dios que no se destiñe, un Dios que no se permite llenarse de polvo. No, Señor, este Dios que yo te estoy predicando en esta tarde es un Dios que tiene un entendimiento que ningún ser humano ha podido ni podrá alcanzar en toda su vida. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de todos nosotros y su entendimiento va a miles de años luz lejos de el entendimiento del ser humano, porque Dios es un Dios inescrutable. Salmos capítulo 145 y el versículo 3 nos dice la palabra de Dios: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, su grandeza es sin límite, su grandeza es insondable. Romanos capítulo 11 versículo 33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Qué maravilla, qué bendición conocer a este Dios, aleluya, entender lo que Dios es y lo que Dios puede hacer por el ser humano. Pero mire, Dios es inescrutable. Eso es lo que dice este precioso versículo que quisiera volver a pronunciar. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos, porque los caminos de Dios son eternos, porque los caminos de Dios son maravillosos. Eso es lo que dice la palabra del
del Señor. De manera que le estamos dando a conocer algunos atributos de nuestro Dios. Y Dios es imparcial, dice la Biblia, lo cual significa que no hace distinción de personas en el sentido de mostrar favoritismo. No, Dios es imparcial. Él juzga con parcialidad. Él actúa sobre todos y Él hace lo que Él quiere hacer en el cielo y en la tierra según su divina voluntad. Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 4 dice la bendita palabra de Dios: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Qué preciosa palabra tenemos. Qué preciosa escritura tenemos acerca del conocimiento de Dios, acerca de lo que es nuestro Dios. Entonces este hombre se inspira y dice: Él es la roca cuya obra es perfecta. Él es la roca cuya obra no tiene tacha. Él es la roca cuya obra permanece fiel y firme. Dice pues, porque todos sus caminos son rectitud. Los caminos de Dios es la rectitud. Los caminos de Dios es la santidad. Los caminos de Dios es el camino eterno. Dice la palabra del Señor: Dios de verdad, es decir, no hay engaño. Dios en el cual no hay confusión, Dios en el cual no hay mentira. Dios es un Dios de verdad, un Dios que no tiene ninguna iniquidad, un Dios que es justo y un Dios que es recto. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor acerca de este Dios que le estoy predicando en esta oportunidad, acerca de este Dios que estamos conociendo y que la Biblia nos dice que Él es un Dios de verdad, un Dios poderoso, un Dios eterno y que es justo y que es recto. Leamos el libro de los Salmos, el capítulo 18 y el versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Y Dios es un Dios omnipotente, lo cual significa que es todopoderoso. Él puede hacer todo lo que le agrada, pero sus acciones siempre estarán de acuerdo con el resto de su carácter, porque Dios es un Dios omnipotente. Entonces dice pues la palabra del Señor: y oí como la voz de gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Oh Jehová, Señor, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti. Qué bonito, qué importante. Entonces quiero terminar esta meditación diciéndote, estimado amigo, que tú debes conocer a este Dios que nosotros te estamos predicando. Diciéndote, hermano, que tú debes de interesarte por conocer a este Dios que estamos anunciando, porque este es el verdadero Dios y la vida eterna. Que Dios les bendiga. Estuvo con ustedes el pastor José Aarón Zapata, y hasta otra próxima oportunidad que tendremos de estudiar las Sagradas Escrituras.